enlazarme con el senador con licencia por el estado de Puebla de Morena, Alejandro Armenta, quien encabeza ya la defensa de la Cuarta Transformación en aquel estado, y a quien le agradezco mucho que nos tome esta comunicación, que se enlace para hablar de los pendientes en el Senado, quien fuera también presidente de la mesa directiva del Senado de la República y a quien aprecio mucho que se enlace con nosotros. Alejandro Armenta, te mando un abrazo. ¿Cómo le va? Vicente, muchas gracias a ti, a tu audiencia de Sin Censura. Te envío un abrazo, nuestro respeto para ustedes, y me da mucho gusto poder dialogar con tu audiencia. En esta etapa, el día de ayer, me separé de la responsabilidad como senador. Estoy como senador con licencia y obviamente la radiografía electoral para tu audiencia hay que diferenciarla, porque el 1 de marzo empiezan las campañas federales. Mañana. Sí, mañana. Las campañas federales son candidata a presidenta, en este caso nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, empieza la campaña, estaremos con ella en el Zócalo. También las campañas a senadoras, senadores de todo el país, y las campañas a candidatos a diputados. Hay 300 distritos en México, 16 en Puebla, y ellos empezarán campaña. Nosotros, que tenemos una participación estatal, la ley electoral define la campaña de 60 días. En el caso federal es de 90 días. En el caso local, estos 60 días empiezan el día 31 de marzo. Hasta el día 31 de marzo podremos llamar a la participación democrática en las urnas. Por ahora, lo que podemos hacer es trabajar en organización, en colaboración con nuestros candidatos, nuestra candidata a la presidencia de la República, y los candidatos al Senado, y los candidatos a diputados. Ese es el estatus que tenemos, Vicente, pero muy contentos, muy emocionados. Qué bueno que hace esas acotaciones para la audiencia de Sin Censura, porque dirán, uy, está cuidando a Alejandro Armenta, no le va a preguntar de ciertas cosas. No, hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Por ejemplo, ¿qué Senado deja Alejandro Armenta? ¿Cómo ve la situación en esta agenda legislativa en los últimos meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Está cerrando fuerte el presidente. Las iniciativas que ha presentado son iniciativas transformadoras, sin duda. Y qué bueno que el presidente Andrés Manuel logra consolidar la Cuarta Transformación, es separar el poder económico del poder político. Los mexicanos, eso sí lo puedo decir, en el 2018 votaron, 30 millones de mexicanas y mexicanos votaron por un proyecto de nación alternativo, la Cuarta Transformación. Y el presidente Andrés Manuel nunca engañó a los mexicanos. Él dijo, voy a llegar a la presidencia si el voto me favorece, para separar el poder económico del poder político. Y se ha logrado. Elevamos a rango constitucional el delito de corrupción en un país corrupto, desangrado por el huachicoleo presupuestal desde el gobierno, desangrado por el huachicoleo energético desde Pemex, sangrado por el huachicoleo fiscal desde Hacienda y desde las APPs, PPS, proyectos públicos privados, donde endeudaron al país, donde hacían obras con empresas fantasma, facturación apócrifa, en fin. Un saqueo verdaderamente brutal el que hubo en nuestro país desde el poder público. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública en manos de un delincuente que protegía a los delincuentes durante los gobiernos panistas. Así es que se lograron legislativamente elevar a rango constitucional el robo de hidrocarburos, el delito, el fraude electoral y la corrupción. Luego, desmantelamos el sistema de saqueo fiscal. ¿Cuál era el sistema de saqueo fiscal?
Bueno, pues los bancos no pagaban impuestos. ¿Cómo ves, Vicente? Amable audiencia, nosotros pagamos impuesto, el IVA, el predial, el impuesto sobre la nómina, el impuesto sobre la renta. Bueno, el impuesto local por un puesto que tengas en un mercado, en un tianguis. Derechos, productos, aprovechamientos municipales, los pagamos. Los bancos, que son 80% bancos extranjeros, hasta antes de Andrés Manuel López Obrador no pagaban impuestos, pero sí se beneficiaban de las remesas billonarias que llegaban a nuestro país, que llegan a nuestro país, pero sí se benefician de la nómina que administran, una nómina brutal del servicio público que administran. Sí administran la deuda cada año, tú y yo le pagamos a los bancos de nuestros impuestos cerca de 600, 700 mil millones de pesos, solo del servicio de la deuda durante la etapa del saqueo que hubo en nuestro país. Entonces los bancos ya pagan impuestos, las empresas extranjeras ya pagan impuestos. Doña Chonita, que tiene su tendajón, paga impuestos, pero los bancos no pagaban impuestos. Las grandes empresas extranjeras no pagaban impuestos. Eso se llama justicia tributaria. El presidente Andrés Manuel, eso me tocó impulsarlo a mí como presidente de la Comisión de Hacienda. Justicia tributaria. El que gana más, paga más. El que gana menos, paga menos. Antes, el que ganaba más no pagaba impuestos. Y los que ganaban menos pagaban impuestos. Les preocupaba a los que se sentían dueños del país que pagaran los viene, los boleritos, los que están de ambulantes, ellos siempre contra ellos, que paguen impuestos. Y cuando se hablaba de las grandes empresas transnacionales, no, hay que darles agua, hay que darles terreno, hay que condonarles los impuestos, nos ayudan. Cuando el 80% de los empleos en nuestro país se generan en México por las micro, pequeñas y medianas empresas del sector primario, del sector secundario y terciario. Entonces, eso es separar el poder económico del poder político, Vicente. Y todo eso, sí, dime. Oye, Alejandro, cuando analizas, así como lo has hecho, senador, la situación, entiende uno entonces lo cabrona que está la campaña sucia contra el presidente, ¿no? ¿Cómo ves esto? Que arrecia, y como diría el propio presidente, lo mejor es lo peor que se va a poner. No sorprende, pues, no sorprende que aquellos que se sentían dueños del país reaccionen con lo que tienen, dinero, porque pues esas campañas sucias son muy caras. Bueno, fíjate que lo mismo hicieron en Puebla, utilizando los recursos del ayuntamiento, 3,000 millones de pesos desviaron para contratar sistemas de internet, inteligencia artificial y generar bots y generar producciones para las redes sociales. Y lo mismo le han hecho al presidente. Pero mira, el presidente se ha dedicado a servir a México. El presidente, y te lo digo de verdad, sin ningún tipo de lisonja mía, ¿no? El presidente es un patriota, es un nacionalista, recuperó la patria, el litio, los energéticos. ¿Qué le reclaman al presidente? Recuperar la patria para México. Cuando antes del presidente se habían entregado 5,300 concesiones de agua, por eso no hay agua en México. Le entregaron concesiones de agua a empresas refresqueras, a empresas de embutidos, a empresas de alimentos industriales que nos llenan de la pandemia de los edulcorantes. Le entregaron el agua a las empresas de lácteos extranjeras. Le entregaron el agua a las empresas de las industrias mineras extranjeras. El agua a las cerveceras, a las cerveceras. No hay agua porque le entregaron 5,300 concesiones a empresas extranjeras. Eso hay que decirlo. Claro que hay intereses que quieren seguir usufructuando la patria para ellos, no para el país. Pero esa es una. Dos, se entregaron más de 18,600 concesiones mineras antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo lo tengo en una investigación, acuérdate que promovimos el litio, logramos recuperar el litio, yo estoy satisfecho.
A mí me dicen senador litio y yo me lleno de orgullo porque promovimos junto con el presidente la, la nacionalización del litio. No lo quisieron aceptar los panistas vendepatrias traidores y no pudo modificarse el artículo 27 constitucional, pero sí se aprobó la modificación a la ley minera para reservar el litio, las tierras raras y los minerales estratégicos para el uso y disfrute de nuestro país, para el desarrollo tecnológico. Pero nada más imagínate, Vicente, amable audiencia, nada más, ¿quién, quién con amor a su patria o a su pueblo puede entregar 36,000 concesiones mineras, 7 de cada 10 a empresas extranjeras, de oro, de plata, de zinc, de cobre? 100% de las concesiones mineras de litio a empresas australianas, empresas chinas, empresas canadienses, empresas estadounidenses. Lo digo con respeto, solo los que no tienen matria y los que no tienen patria hacen eso. Y estos estaban en el gobierno. Esos son los que hoy ofenden al presidente y le dicen que es narco. ¿Con qué calidad moral el PAN puede hablar siquiera de narcotráfico cuando Genaro García Luna era el protector de los narcotraficantes desde la Secretaría de Seguridad Pública? O cuando algunos tenían o tienen amigos guachicoleros, por ahí anda uno en Puebla, creo que le dicen el saco de... Pero bueno, perdón, no quiero generar ruido, más Innecesario. ruido. Tú lo dijiste, no yo, porque yo todavía no estoy en campaña. Oye, senador, a ver, ¿qué tanta importancia van a jugar las redes sociales? ¿O qué tanta importancia están jugando? Porque tú sabes que yo soy muy derecha a la flecha, ¿no? Y desde las redes sociales muchos pusimos el grito en el cielo cuando se anunció a Paola Migoya como vocera del movimiento, de no sé si incluso puedas opinar acerca de eso, pero sí hay que reconocer que tú has estado al pendiente y que tú has siempre buscado hacer lo correcto para las bases, para la gente de abajo. Y más allá de mi opinión que tenga de esta persona, de esta señora que me ha ofendido y que me ha calumniado, pues se rectificó y duró menos que el saco de pus precisamente cuando fue vocero de la Coparmex. ¿Qué le dices a la gente de las redes sociales que ya ¿Quién no es se... el saco? Oye, ¿quién es el saco de pus? Porque no me queda claro. creo que se llama Javier... Ya, Javier... ya, ya, Lozano, ya. Javier No, no, Lozano. no. A ver, bueno, y entonces cuéntame, ¿qué pasó entonces? A ver, entonces, ¿qué le dices a la gente que ya no se queda callada? Que sí, por ejemplo, apoya una, lo voy a decir yo, no tú, una posibilidad, una candidatura que de acuerdo a las encuestas va muy bien, de Alejandro Armenta para gobernador en Puebla, pero que dice, no, si hay cosas de las que tengo que levantar la voz, las critico, las señalo y espero que cambien. Eso también ayuda en la transformación, ¿no? La gente de abajo, la gente de a pie que no se queda callada. Hay que escuchar siempre, Vicente, y quiero decirte que yo crecí en el Tianguis de Acatzingo. Soy mixteco de nacimiento en Izúcar de Matamoros, la parte sur de Puebla, pero crecí en la parte central, en Acatzingo, Puebla, en la carretera que va hacia Jalapa, Veracruz. Y debo decirte que crecí en los tianguis. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿qué pasa en los tianguis, en el mercado? Escuchas todo. Y camino, ¿eh? Todo este tiempo he caminado en los mercados, en los tianguis, municipio por municipio, así como el presidente Andrés Manuel caminó a lo largo de su vida todo el país. Yo he caminado Puebla durante más de 34 años y conozco los sentimientos de los poblanos. No me encierro en un círculo de protección. Como siempre he ido a competencias, siempre he ido a elecciones directas, nunca he sido candidato por dedazo, nunca he sido plurinominal. Vicente, siempre he sido, fíjate, presidente municipal por plebiscito a los 21 años, 9 de agosto de 1992, nomás imagínate, 1992 fui electo por plebiscito, formados en filas, candidato a presidente municipal. Entonces, siempre estoy en contacto con los ciudadanos, siempre escucho, las redes sociales juegan un papel muy importante. Yo estuve en la George Washington University, pues me consideran como un vocero de la George Washington y me invitan a las elecciones en Estados Unidos. Y desde la elección de Barack Obama, la primera, la incidencia de las redes sociales tuvieron 5% de participación. Hoy se estima que las redes sociales pueden tener entre un 30 y 35% de incidencia en los procesos electorales. Pero también las redes sociales han vivido una evolución, una transformación, Vicente. Los ciudadanos
como bien dice el presidente, la mafia del poder cree que los ciudadanos, que el pueblo es tonto, y tonto es el que cree que el pueblo es tonto, porque los ciudadanos saben que en estas campañas, al ver que el presidente ha hecho una gran obra, bueno, ni Porfirio Díaz en 30 años pudo hacer lo que el presidente con el Tren Maya y el tren interoceánico. ¿Quién soñaba con el tren interoceánico? Desde la colonia, cuando éramos una colonia española, desde la época juarista se soñaba con el istmo de Tehuantepec, pero llegó Andrés Manuel López Obrador en 5 años les tapó la boca a todos los corruptos, a los que únicamente con los recursos públicos hicieron sus barditas en Hidalgo, tanto presumieron la construcción con Calderón panista de las refinerías, que lo único que pudieron hacer es su suavicrema, que compraron las lajas de ónix y de mármol en Argentina, las fueron a cortar a Italia, a Europa, y las regresaron 10 veces el costo. Yo les hubiera prestado unas cortadoras que tenemos electrónicas en Santiago Acatlán. Santiago Acatlán es Junta Auxiliar de Tepeaca. Ahí son picapiedras y hacen lajas de 10 metros de largo por 5 de ancho. O sea, como para que veas el tamaño y el poder que puede tener una comunidad que exporta el ónix, mármol, y piedras para pisos y recubrimientos. Pero estos corruptos, rateros, ladrones, fueron a comprar el mármol a Argentina, lo trajeron en barcos, lo pasaron por México, se lo llevaron a Europa, lo fueron a cortar, porque no había cortadoras en México de láminas. ¿Cuántos metros tiene cada lámina de la suavicrema que tienen allá en el monumento, en el Paseo de la Reforma? Y esto es un ejemplo, pero otro ejemplo contundente fue que durante el gobierno de Calderón y de Fox, que tuvieron los ingresos mayores sobre el costo del petróleo, de la renta petrolera, lo único que pudieron hacer fue la barda. A ver, que les digan dónde está la refinería de Fox y Calderón. Es la barda de Tula, una barda que, por cierto, la estamos pagando en 10,000 millones de pesos. Pero el presidente Andrés Manuel les tapó la boca con ahí está la barda, miren, ahí está la barda. Esa barda vale 10,000 millones de pesos y la estamos pagando. Esa es la obra de la impunidad, de la corrupción y de la ineptitud panista. Y contrasentido, pues vayan a Dos Bocas. Oye, dicen los panistas, es que falta conectar, todavía no está funcionando. Bueno, pues a lo mejor se tardan un año, tal vez, en acabar de conectar los más de 300 sistemas electrónicos de calibración que hay en las 30 subestaciones de una gran obra, la más grande, la más moderna del continente americano, una obra que no se había hecho en 50 años y que va a permitir lograr la soberanía energética. Eso es patria, eso es nacionalismo. Y bueno, tanto le alcanzó el dinero al presidente con la austeridad republicana que hasta le compró a Estados Unidos Deer Park, como para que vean cómo se gobierna cuando hay honestidad. Entonces, es una diferencia enorme, por eso es que están desesperados, Vicente. Están desesperados. El pueblo sabe todo lo que se ha hecho. Me subí al tren interoceánico hace un mes, fui a Salina Cruz, y de Salina Cruz llegué a Coatzacoalcos, porque en Puebla la doctora Claudia Sheinbaum anunció que el proyecto que tiene para Puebla en materia ferroviaria de transporte de pasajeros va a ser de Ciudad de México, Puebla, Coatzacoalcos, Puebla, Veracruz, y es una ruta hermosa porque pasas por el Ixtapó, por la zona de volcanes y por zonas maravillosas, pueblos mágicos que tenemos como Cholula, como Huejotzingo, van a pasar por Amozoc, va a pasar por esta zona que te digo, donde están mis hermanos Picapiedra de Santiago Acatlán, para que cuando quieran hacer otra suavicrema, les prestemos las cortadoras y no tengan problema de ir a cortar la piedra a Estados Unidos o a Europa. Pero ahí Oye, vamos, ¿eh? senador, déjame aplicar la de Burrén Aguilar, el que fue vocero de Vicente Fox. Lo que quiso decir el senador, te pregunto, con signos de interrogación, lo que quiso decir el senador Alejandro Armenta es que aquellos que le hayan escupido veneno, que hayan atacado al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hayan defraudado a las bases de Morena, no tienen cabida en
este proceso como a quien criticamos y que ya se sentía más morenista que los fundadores de Morena? Mira, el propio presidente ha comentado en su libro Gracias, pásamelo, su libro Gracias, que es necesario, este libro es una gran obra del presidente Andrés Manuel, donde él describe el proceso de formación del movimiento de transformación, de regeneración. El presidente describe la etapa que él vivió en el PRD, la etapa de sus compañeros que estuvieron en el PT, bueno, incluso en lo que era Movimiento Ciudadano en su momento, y cómo fue construyendo alianzas. Y lo que ha dicho el presidente es, no importa dónde hayas estado, sino lo que quieres hacer y con quién quieres estar. Claro, hay que ser cuidadosos, hay que tener el cuidado de analizar perfiles, pero mira, en Puebla, tú conoces Puebla, Vicente. Sí, Puebla ha claro. sido gobernado por el PAN, trágicamente, fíjate, ¿no? Trágicamente por el PAN. ¿Y por qué trágicamente? ¿Cómo te explicas que los gobiernos panistas pasaron del lugar 14º en robo de hidrocarburos al primer lugar en el gobierno panista de robo de hidrocarburos? ¿Cómo se explica eso? ¿Una casualidad? Segundo, ¿cómo te explicas que en los gobiernos panistas se privatizó el agua, que hoy el pueblo se muere de sed? ¿Cómo te explicas que los gobiernos panistas pasaron de una deuda de 13,000 millones de pesos a una deuda de 60,000, 70,000 millones de pesos en un solo sexenio? O sea, la deuda histórica de Puebla era de 13,000 millones de pesos, que se fue acreditando sexenio tras sexenio. Y en un solo sexenio pasó de 13,000 a 60,000 millones de pesos. Bueno, tenemos, pues así somos en Puebla, pues si tenemos el volcán más grande de México, el Popocatépetl, perdón, el Citlaltépetl, o Estrella Blanca, no es el Pico de Orizaba, es la Estrella Blanca Citlaltépetl o Pico de Puebla. Los de Veracruz dicen que es el Pico de Orizaba, los de Puebla decimos que es el Pico de Puebla. Pero si tenemos el volcán más grande de México en Puebla, ¿por qué no vamos a tener el museo más caro del mundo? ¿Por qué no? ¿Verdad? Digo, producto de la corrupción, del abuso del poder. ¿Te imaginas un museo que estamos pagando los poblanos todavía en 20 años de 10,000 millones de pesos? 10,000 millones. Cuando ese museo se cuantificó en 600 millones de pesos. O sea, ¿cómo puedes pensar en una obra de 10,000 millones de pesos cuando tienes el 50% de la población viviendo en pobreza extrema? Cuando tienes carreteras sin comunicar de una población a otra, cuando tienes el 11% de la población con capacidades diferentes o discapacidad, con debilidad auditiva, con debilidad visual, con debilidad motriz, que no es más humano. Sí, tienes museos, arréglalo, tienes en Puebla, el Zócalo es un gran museo. Bueno, está bien el Museo Barroco que se hizo, está bien, 600 millones, ya los gastaron ahí, pero ¿por qué tenemos que pagar los poblanos 10,000 millones de pesos a empresarios corruptos, rateros, que se asociaron con los gobernantes en turno panistas? ¿Por qué lo tenemos que pagar? Claro. ¿Por qué no ese dinero se ocupa para pavimentar calles en los pueblos? Claro. ¿Por qué no se ocupa para las escuelas, para poner paneles solares y los padres de familia dejen de pagar el consumo de energía eléctrica? ¿Por qué no ponemos sistemas de captación de agua en los techos de todas las escuelas con ese dinero para poder dejar de pagar 2 pipas a la semana que pagan los padres de familia en las escuelas públicas? Digo, eso nos marca una diferencia entre cómo gobierna el PAN y cómo gobierna Morena, cómo ha gobernado Morena en México, estimado Vicente. Bueno, déjame ayudarte, querido Alejandro Armenta. No permitan que los que por conveniencia se quieren colgar del movimiento eh, hagan negocio. Hay muchos que te respetamos, que te admiramos y que te deseamos el mayor de los éxitos. Y bueno, solamente quería que quedara claro para la audiencia de Sin Censura mi posicionamiento ante esto, porque además quiero decir que se van a querer subir al barco ganador todos.
Veo las encuestas y obviamente Alejandro Armenta va en caballo de... Lo digo yo para el INE. Lo digo yo, no lo dice Alejandro Armenta. Va en caballo de Hacienda para ser gobernador en Puebla. Para cerrar, Alejandro Vicente, Armenta. Vicente, pero yo me siento, fíjate, vi las encuestas, las últimas, yo siento que voy como 10 puntos abajo, pero subiendo. Y como tengo hambre de triunfo, porque soy hambriento de lograr los objetivos, soy como la gente, como crecí en el tianguis. La gente del tianguis, ¿qué hace? Te vende, ¿no? Órale, a ver, llévelo calientito, fresco, bueno, bonito, barato, ándele, patroncita, venga por el jitomate. Alejandro, y quiero que la gente sepa que yo te conozco desde hace muchos años y así siempre has sido, que no das victoria por hecho, que eres una persona de abajo. Yo lo conozco desde hace por lo menos, no sé, como 10 años y lo conozco porque la gente de Estados Unidos, la gente de Puebla, York, me presentó a Alejandro Armenta y bueno, pues quiero nada más que la gente sepa que no es puro choro. Por cierto, tus paisanos en Nueva York, chingón ahí en la defensa del Puestos, presidente por las calumnias del New York Times, ¿eh? puestos, los mixtecos no nos doblamos, somos gente que somos como los chivitos de Tehuacán, que los pasan horas y días en el ayuno y somos recios para aguantar, resistir. Somos gente del pueblo que entendemos, que sufrimos, que vivimos las inquietudes, los anhelos. Así es que yo no me confío, ¿eh? Y respeto a mis adversarios, tan los respetamos que trabajamos más que ellos y hacemos un trabajo en equipo. Así es que vamos a seguir con las tareas. Fíjate que subí el primero de enero, en plena pre-campaña, subí a la Malinzi, la subimos, a la cima, y lo subí porque estoy convencido que nadie se debe quedar atrás, que todas y todos los poblanos merecemos ir a la cima del desarrollo, del progreso. Ese es el sueño que tenemos. Y cuando alguien llega a la cima, tiene que darle la mano al que está atrás para que suba. Todos tenemos derecho a llegar a la cima. Por eso es que Claro. me gusta el deporte, soy perruno, gatuno, tú lo sabes, soy ambientalista, entrego árboles de nogal desde hace 27 años, frutales, forestales, porque crecí en un huerto. Así es que a mí me da mucho gusto poder saludar a tu audiencia. Oye, te comento, mi coordinador de campaña es Rodrigo Abdala, él es fundador de Morena, y el coordinador de campaña municipal de Puebla es Gabriel Biestro, fue presidente de Morena. Morena es quien conduce la campaña. No hay estrabismo ideológico. Chingón. No hay desviación ideológica. Es Morena. Es la cuarta transformación. No es un eslogan, lo he dicho. No robar, no mentir, no traicionar, no es un eslogan, no es para quedar bien en los mítines, tiene que ser conducta y actitud. Quien quiera servir a Puebla, tiene que hacerlo bajo estos principios. Quienes vienen de otros partidos y quieren sumarse a Morena, tienen que honrar estos principios. No les vamos a permitir ninguna vicio del pasado que quieran venir a imponer en Morena. Bienvenidas todas y todos los que quieran servir a la patria, los que amen a Puebla, pero bajo los principios de Morena. Por eso el coordinador de Morena es un fundador, el coordinador de campaña es Rodrigo Abdala y el coordinador municipal es Gabriel Biestro. Estos dos personajes que yo estimo son cuadros que tienen plena identificación con la militancia, y también está el doctor Abraham Quirós. El doctor Abraham Quirós es subcoordinador general de campaña, igual que Carmelita, que fue una fundadora que estuvo obradorista con el presidente Andrés Manuel desde el 2006, y son ellos los que me están a mí orientando, los que me acompañan en las ruedas de prensa, porque tenemos muy claro nuestro origen político, nuestra definición política, Vicente. Alejandro Armenta, pues ya nos veremos por Puebla cuando se pueda ya hablar en plena campaña, porque hay muchos temas que creo que Vente son al mole, importantes. a las semitas. Acabamos de hacer una rodada gastronómica, nos fuimos a comer una semita al mercado del Alto, no, del mercado del Carmen, después nos fuimos al ranchito a comer unas chalupas y de ahí nos fuimos a la Plaza de la Victoria en el mercado. Viene la feria, ya está la feria, hoy se anunció. Viene un buen grupo de artistas, estás invitado, ¿eh? Tú nada más me dices si desde Gloria Trevi Yo me hasta
Yo me quedo con el mole. Y ahí nos vemos pronto, Alejandro Armenta. Tú sabes que te deseo lo mejor. Estamos al pendiente de lo que ocurre en Puebla y no te dobles, no te dejes, próximo gobernador. Un Me gustan abrazo. me gustan los deportes de contacto. Entonces, cuando veo que vienen los golpes, mira, es el swing, nada más el swing, o Ya, ya, ya me di cuenta, ya me di hacemos cuenta. la marca, la guardia arriba. Un abrazo, Alejandro. Que estés bien, ánimo. Alejandro Armenta, senador de Morena por licencia, quien busca ser gobernador en el estado de Puebla por obvias razones, por las cuestiones de tiempos, no de tiempo sin censura, sino de tiempos electorales. Hay algunas cosas que no podemos conversar con el senador Alejandro Armenta, pero ya tendremos la oportunidad. Y